Hola a todos, esta es la segunda clase de Illustrator en la cual vamos a seguir editando líneas, vamos a utilizar unas nuevas herramientas y vamos a también a ver cómo editar esas líneas o los objetos. Y vamos a realizar también un pequeño diagrama arquitectónico que explica un supuesto diseño. Entonces, antes de eso me gustaría explicarles rápidamente como las herramientas que vamos a utilizar y cómo funciona, ¿no? Entonces, una de las nuevas herramientas sería la herramienta pluma que vamos a encontrar aquí a la izquierda, que es esta de aquí, que trae varias funciones, trae 4 funciones dentro. Entonces vamos a comenzar con la herramienta pluma, ¿no? Que viene hasta arriba. Entonces, a diferencia de, o sea, nos sirve para hacer líneas, más que a diferencia de la que ya utilizamos, que es esta que viene aquí, que se llama segmento línea. O sea, esta segmento línea traza líneas, como su nombre lo dice, por segmentos, o sea, por partes, nunca están unidas. Y la herramienta pluma, que es esta, sí crea líneas continuas que van a estar unidas. Entonces, dando clics y soltando, vamos a crear un trazado. Aquí, si se fijan, nunca salimos de la herramienta, aunque demos clic, a diferencia de la otra. Y esas líneas van a estar unidas, ¿no? Entonces podemos crear todo un trazado, ya sea de una línea abierta o podemos crear una línea cerrada llegando al punto donde iniciamos, y con eso se termina, digamos, en automático nuestro trazado. O cuando queremos salir de un trazado podemos simplemente apretar la tecla escape y salimos de la herramienta y termina nuestro trazado, ¿no? Entonces, si se fijan, estos trazados al seleccionarlos están completamente unidas las líneas, ¿no? Es de un solo trazo. Estos se pueden configurar aquí arriba, se puede configurar, ya saben, su borde, el color del borde, el grosor del borde, o si queremos que tenga relleno sería en la primera casilla de aquí arriba y podemos configurar aquí qué relleno, qué color queremos para el relleno, ¿no? Se puede configurar ahí arriba o antes de trazarlo también aquí a la izquierda podemos configurar si queremos un color de relleno o si queremos un color de borde, ¿no? Y ya saben que este símbolo que tiene una línea roja cruzada quiere decir que no va a llevar ya sea relleno o borde. Luego tenemos otras herramientas ahí mismo. Bueno, en cuanto al trazado, se me olvidó de comentarles. También, si no queremos un trazado recto y queremos un trazado curvo, simplemente a la hora de que estamos trazando, en lugar de soltar el botón izquierdo del mouse, lo vamos a dejar apretado y vamos a mover nuestro mouse para que hagamos un trazado curvo, ¿no? Estos trazados, como cualquier otro objeto, se pueden se pueden editar una vez que ya lo trazamos. Ya saben que para eso hay que ir a la herramienta selección directa, que es la flecha blanca que viene aquí hasta arriba, y con esa vamos a poder seleccionar las anclas o los vértices. Vamos a dar un clic sobre ellos para seleccionarlos y después vamos a volver a hacer clic para arrastrarlos, ¿no? Dejando apretado. Entonces, bueno, puede ser que funcione simplemente dando un clic directamente y arrastrando, ¿no? A veces tal vez no, no hacer bien clic, no lo arrastra. Entonces, por eso a lo mejor hay que dar un clic bien para seleccionarlo y después arrastrarlo, o se pueden seleccionar varios a la vez con un cuadro de selección o aumentando nuestra selección con la tecla Shift. Entonces, ya que están seleccionados, podemos arrastrar varios a la vez. Ahora, aquí adentro tenemos otras herramientas que nos sirven para la edición de estas líneas. Entonces tenemos
esta segunda que viene aquí que dice herramienta añadir punto de ancla. Las anclas ya saben son los vértices, ¿no? Entonces con esta herramienta vamos a poder editarlas y añadir nuevos puntos o vértices en nuestros trazados ya existentes. Entonces aquí si yo quiero editar este trazado y agregar un vértice o ancla aquí en medio, simplemente doy clic y me va a agregar ahí una ancla, ¿no? En cualquier punto que yo quiera me va a agregar anclas que después puedo editar con la herramienta selección directa. Voy aquí a selección directa, la selecciono y la arrastro, ¿no? Entonces ya puedo ir editando mis trazados si no me quedo en un principio como yo quería. De igual manera está la herramienta eliminar punto ancla, que lo que va a hacer es eliminar ese vértice, ¿no? Como se ve aquí. Y luego tenemos otra más que es herramienta punto de ancla, que nos va a servir para dar curvatura o quitar curvatura a un trazado. Si en dado caso yo en este trazado quiero agregar una curvatura a esta esquina, con esta herramienta voy a dar clic sostenido y me va a permitir dar una curvatura a este vértice, ¿no? Va a agregar estos controles para controlar la curva, que igual también después puedo seguir controlando o moviendo con selección directa, seleccionando aquí uno de los extremos y girando este punto, ¿no? Y de igual manera esta herramienta punto ancla también me permite quitar curvatura a una ancla que la tenga, ¿no? Entonces como esta que tengo aquí, si yo doy clic y suelto, va a eliminar esa curvatura que pueda tener, igual como aquí por ejemplo, si llega a tener una curvatura la va a eliminar. Ahora otras herramientas que nos van a servir para editar nuestros trazados o figuras es esta que viene aquí, que es el borrador o la goma, que igualmente trae 3 herramientas que tienen una función más o menos parecida, ¿no? Entonces ya conocemos el borrador de Photoshop. Aquí funciona un poco parecido, ¿no? Es que aquí pues la diferencia es que trabajamos con vectores, ¿no? Entonces aquí voy a rellenar, para mostrarles cómo funciona, voy a rellenar esta figura de un color. Entonces la herramienta borrador, que es esta, se puede configurar haciendo doble clic en el botón, doble clic izquierdo. Entonces vamos a poder configurar, por ejemplo, lo que es el tamaño aquí en la parte de hasta abajo, para que nuestro icono sea acá un poco más grande o más pequeño según lo necesitemos. Entonces pues funciona muy parecido a Photoshop. Cuando pasamos el borrador, la herramienta dejando apretado sobre una superficie rellena o una línea, va a crear un borrado, ¿no? Igualmente funciona aquí con las líneas por donde yo pase, ¿no? Funciona tanto para figuras rellenas como líneas. Luego tenemos las tijeras. Estas funcionan únicamente sobre los trazados, sobre las líneas, digamos. O sea, aunque sea rellena o abierta, no importa, pero debemos estar sobre el trazado. Y lo que va a crear es una ruptura. Va a insertar, digamos, ahí una ancla o vértice, pero aparte de eso va a crear la ruptura. O sea que si yo muevo aquí con selección directa esta ancla, o sea, realmente ahí fueron creadas dos, ¿no? Entonces hay una ruptura. Igualmente, si tengo aquí una línea y utilizo la tijera en cualquier punto
el trazado, va a crear ahí un vértice, como aquí. Entonces esa línea ya no va a estar unida, sino que la voy a poder separar. Igualmente, si quiero, por ejemplo, separar una esquina, doy un clic con la tijera en donde aparece aquí la ancla, doy clic y automáticamente va a separar esas líneas, ¿no? Y luego tenemos lo que es la cuchilla. La cuchilla funciona únicamente para trazados con relleno. O sea, no funciona para líneas, no va a hacer nada con una línea, pero sí con las que tienen relleno. Entonces, cuando queremos crear un corte en una figura rellena, podemos utilizar la cuchilla, dejando apretado el botón izquierdo y deslizando nuestro mouse vamos a crear un trazo a mano alzada y se va a cortar nuestra figura, ¿no? Si queremos crear un corte recto, simplemente tenemos que dejar apretado, antes de apretar el mouse, dejar apretada la tecla Alt, luego dejar apretado el botón izquierdo y entonces va a salir un trazo recto, ¿no? Soltamos y crea nuestro corte en donde haya pasado esa línea. Entonces si yo selecciono aquí con la herramienta normal de selección, voy a ver que esos volúmenes o esas figuras ya están separadas, ¿no? Ahora sí vamos propiamente con el ejercicio en el cual vamos a hacer un diagrama. Para esto nos vamos a apoyar, o normalmente ustedes se van a poder apoyar de un programa 3D, o sea, esa sería una opción, también se puede hacer totalmente aquí en Illustrator, pero por ahora lo vamos a hacer apoyándonos en un programa 3D. Yo ya les voy a pasar el archivo que resulta de ese 3D y ya nada más lo vamos a editar aquí en Illustrator. Entonces vamos a utilizar una hoja oficio vertical, entonces hay que configurarla al abrir, o si ya estamos aquí, ya tenemos una hoja, vamos aquí al botón de herramienta mesa de trabajo y aquí arriba la configuramos, ¿no? Sería legal, vertical y listo. Entonces vamos a importar aquí los archivos que yo les pasé, o los podemos abrir también. Simplemente vamos aquí a abrir y vienen numerados, ¿no? Le damos a abrir, nos los va a abrir aquí en pestañas. Entonces les decía, estos son figuras 3D que yo hice en otro programa. Se pueden hacer en casi cualquier programa 3D que ustedes manejen, puede ser SketchUp, Rhinoceros, 3D Max, no estoy seguro si tiene la opción, pero lo más posible es que sí. Y ustedes pueden exportar, digamos, el 3D que ustedes tengan, la vista que tengan activa, le dan exportar en su programa y hay que darle en formato EPS, si es que trae el formato EPS. Algunos traen ya directamente el formato Illustrator ahí y les va a exportar ese 3D como líneas, ¿no? Entonces EPS o Illustrator y va a salir así. Cuando ustedes lo abran en Illustrator, lo va a pasar aquí como líneas, como si fuera un isométrico, la vista que tengan. Entonces, estas líneas, un poco a propósito, y porque algunos programas lo hacen así también 3D, exportan todas las líneas, ¿no? Incluyendo las líneas que normalmente no se verían en un 3D, que son las líneas que están detrás, ¿no? Entonces se los dejo un poco a propósito así para que precisamente ustedes editen aquí. Entonces
Estas figuras les podemos dar control C, o si están en el portable ya saben que no funcionan los control C y todos esos. Entonces hay que ir aquí a edición y ponerle copiar. Y vamos a pegar todos esos aquí en nuestra hoja. Entonces, como vienen de un programa 3D, nada más tuve cuidado de tener siempre la misma vista para exportar con el mismo zoom para que precisamente no pierdan su proporción. Entonces aquí a todos hay que darles control C, control V aquí, luego la figura número 3 y la 4 que es la final. Bueno, aquí la única que es más grande es la primera, precisamente porque se parte supuestamente de un programa arquitectónico en el cual es un poco más largo la figura y después se va modificando esa figura, digamos, va sufriendo cambios eh, por cuestión a lo mejor del terreno o ciertas condiciones de diseño a lo mejor que podamos tener, ¿no? Entonces, esta es la única que sería un poco más larga, ¿no? La primera. Las demás tienen el mismo ancho prácticamente, simplemente se va deformando, se va alzando o se va torciendo, digamos, ¿no? Entonces estas líneas, les decía, hay que editarlas, algunas vienen incluso unidas, como esta de acá viene toda la parte de abajo unida, entonces hay que irla editando, ya sea con las tijeras o con lo que sea necesario, ¿no? Aquí en este caso tendríamos que, como queremos borrar las líneas que se verían detrás, hay que utilizar las tijeras para romper esta unión y poder eliminar únicamente la línea de atrás. Entonces damos clic en donde está el ancla. En caso de que aparezca este mensaje, el problema es que hay más de dos líneas aquí unidas, está esta vertical también. Entonces podríamos tal vez mover momentáneamente esta línea para aquí romper esta unión de estas líneas, ¿no? Igualmente tendríamos que romper la unión de este lado, probablemente también tendríamos que mover esta línea y romper aquí la unión con las tijeras dando un clic y ya está separada toda esta línea, entonces ya le podemos dar suprimir para eliminar. Puede ser que incluso esté doble, algunos programas como SketchUp puede ser que algunas líneas las mande dobles, entonces hay que volverla a dar suprimir. Ya podemos regresar esta línea a su lugar o en todo caso volver a trazar una nueva si es que no lo podemos ya hacer de regresar como de forma tan precisa. Pues también podemos simplemente ir a herramienta segmento línea, fijarnos donde aparece la palabra ancla, dar clic sostenido y luego aquí arriba donde vuelve a aparecer la palabra ancla o trazado, igual soltamos, ¿no? O sea, de esa manera nos aseguramos de que está perfectamente en su lugar. Realmente solo nos importa casi en este caso que se vea unida, ¿no? Simplemente cómo se ve. Igual esta línea la eliminamos. Así tenemos que editar todas nuestras figuras como se ve en el ejemplo en el PDF. Aquí este último, por ejemplo, podemos igual también recortar líneas que no necesitemos o simplemente con la selección directa podemos tomar el ancla de un extremo y bajarlo aquí hasta donde necesitamos nuestra línea. Esta sí la podemos eliminar
Por ejemplo, esta sí la necesitamos, pero únicamente hasta allá abajo. Entonces tomamos el punto ancla y lo bajamos aquí, ¿no? Este pedazo lo eliminamos con suprimir. Igual, esta sí la necesitamos, pero no tan larga, entonces simplemente la recorremos a esta parte, ¿no? Igual, estas líneas simplemente bajamos el punto ancla de arriba hasta acá, y esta igualmente la recorremos hasta acá, ¿no? Entonces así estaría nuestra figura, y listo, ¿no? Ahora, entre algunas de las cosas que vamos a editar, como ven aquí en la hoja del ejercicio, son esta especie de persianas que trae aquí, que no trae originalmente, y las vamos a hacer aquí en Illustrator. Entonces hay que tener cuidado en calidades de línea que manejamos. Entonces aquí las persianas, para que pues realmente parezcan unas persianas, tienen una calidad de línea más delgada, ¿no? Entonces estas las podemos hacer, puede ser con segmentos de línea. Y aquí un truco para copiar varios objetos, tantos objetos como tenemos ahí, podría ser aquí trazar, como todas van a, digamos, irse desfasando, podemos trazar una línea muy larga, no importa que sea mucho más larga de lo que necesitamos. Verticalmente, acuérdense que para que sea perfectamente vertical podemos dejar apretado Shift y va a ser totalmente vertical, ¿no? Y le podemos dar de una vez el espesor. Entonces les decía, aquí todas las demás líneas vienen en un espesor de 1 punto. Estas las vamos a reducir a algo mucho más delgado, por ejemplo le vamos a dar 0.3 y vamos a colocar más o menos con el espaciado que va a llevar, y la vamos a copiar, ya saben, dejando apretado Alt. Vamos a deslizarla y vamos a soltarla donde más o menos tenga el espaciado que vamos a utilizar en todas las líneas, ¿no? Entonces soltamos, ya queda copiada, y para repetir esa acción y hacerlo varias veces de forma rápida y que quede con el mismo espaciado, vamos a hacer botón derecho en el mouse. Vamos a seleccionar aquí la línea, botón derecho, la última que seleccionamos, la última que colocamos, botón derecho, transformar y volver a transformar. Con eso va a repetir la acción que realizamos. O como dice aquí, para los que sí la tienen instalado, con control D vamos a repetir la última acción. Entonces es un poco más rápido. Control D, seleccionamos, control D, y ahora sí damos control D muchas veces. Entonces nos va a repetir nuestra línea hasta donde más o menos la necesitamos, que podría ser más o menos por ahí, ¿no? Ahora, ya teniendo todas estas líneas, ya podemos simplemente recortar hasta la línea que deben llegar, ¿no? Para esto podemos ocupar, por ejemplo, la herramienta borrador, que como ya lo expliqué, pues va a borrar partes de nuestras líneas. Sin embargo, aquí otro truco, como tenemos otras líneas ahí, ya saben, con doble clic podemos configurar el tamaño de la goma, pero como tenemos ahí otras líneas, si pasamos el borrador por ahí, va a borrar también las otras líneas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las líneas que queremos afectar únicamente, que serían todas estas. Ahora sí vamos a ir por el borrador y vamos a pasar aproximadamente en donde queremos cortar esas líneas. En un principio va a parecer que está borrando todas, pero como tenemos seleccionado nuestras líneas verticales nada más, cuando terminemos y soltemos, únicamente va a recortar las líneas seleccionadas. Igual aquí en la parte de abajo. Entonces con un poco de cuidado, buen pulso, borramos ahí, ¿no?
Entonces no queda totalmente alineadas, pero digamos que la línea gruesa que tenemos ahí, como tiene un mayor espesor, nos da chance de tener cierta variabilidad, ¿no? O sea, prácticamente no se va a notar porque esta línea es más gruesa a la horizontal. Entonces ya podemos borrar estas líneas y estas de aquí. Bueno, entonces ahí prácticamente estaría ya definido lo que es el volumen prácticamente de todas. Ya nada más tenemos que colocar como la explicación, el texto de todas las figuras, ¿no? Entonces tenemos ahí líneas que indican el proceso, la transformación que está sufriendo nuestro volumen. Tenemos otra que nos indica lo que vendría siendo el terreno. Entonces el terreno igual no lo tenemos en 3D o como líneas ya exportado, simplemente lo vamos a trazar de forma más o menos parecida y vamos a ver cómo entonces realizar estas líneas discontinuas o estas flechas. Entonces vamos a ir con la segunda, que es donde empieza la explicación, ¿no? Entonces aquí tenemos unas flechas. Entonces para las flechas podemos utilizar segmento de línea, puede ser pluma también, y vamos a crear un trazado de lo que va a ser la flecha, ¿no? Entonces simplemente necesitamos la línea y hay unas configuraciones que tenemos aquí en el panel de la derecha. Seleccionamos la línea que queremos editar y aquí en este botón que dice trazo vamos a abrir. Recuerden que si no lo encuentran aquí a la derecha hay que ir a ventana y buscar aquí la opción trazo. Entonces ya que lo tenemos, en caso también de que no le salga completo como se ve aquí, aquí en el botón que trae a la derecha arriba, ahí viene una opción para ocultar o para mostrar las opciones. Entonces ahí vamos a tener como que más opciones de edición, más de las que tenemos aquí arriba. Tenemos pues también el espesor, pero tenemos aquí otras opciones. Para empezar, pues tenemos aquí los tipos de remate, vértice y alineado del trazado, ¿no? Entonces en este caso no nos va a servir mucho, pero sí puede ser que les llegue a servir. En el caso de que cuando ustedes tengan, bueno, en este caso, esta línea que le vamos a dar más espesor, le vamos a dar 1 o tal vez un poco más, 1.5. Si se fijan las líneas, en la parte final tiene en este caso tiene como un redondeo, pero yo puedo por medio de estos botones decir si quiero cambiar ese tipo de acabado, si quiero que sea cuadrado, redondo o cuadrado, pero que el trazado le dé el espesor después de donde acabó el ancla, ¿no? Le da un pequeño espesor alrededor, digamos, ¿no? Entonces, ese sería para controlar ese ese punto final o punto inicial de nuestras líneas, que bueno, en este caso probablemente prácticamente ni se note, ¿no? Pero para líneas muy gruesas sí se puede llegar a notar. Y por ejemplo, en el caso de que tengamos trazados o esquinas, por ejemplo, aquí de nuestra figura, que en este caso no están unidas ninguna, o aquí abajo, por ejemplo, este trazado, si fijan las líneas no están unidas, pero en el caso de que estén unidas generaríamos un vértice. Entonces, igual si ustedes quieren unir líneas, podemos seleccionar aquí herramienta selección directa, hacer un cuadro de selección en esta esquina
quedarán entonces seleccionados los dos vértices, le damos botón derecho y le damos clic en unir. Entonces de esa manera ya están unidas esas dos líneas. Ahora, ese vértice que acabamos de formar, nosotros podemos aquí definir si queremos que sea una esquina en ángulo. Ahí se nota la pequeña diferencia. O si quiero que sea esquina redondeada, o esta que es como chaflán, ¿no? Entonces igual en este caso se va a notar muy poco porque no es tan gruesa la línea, pero aquí se pueden controlar ese tipo de cosas, ¿no? Igual para esos mismos esquinas tenemos aquí la alineación del trazo, que bueno, ahorita no nos va a ser muy útil. Y tenemos aquí también la opción de utilizar líneas discontinuas, que en este caso esta flecha no lo tiene, pero tenemos otra aquí abajo que sí tiene esa característica. Aquí vienen otras verticales, igual les podemos dar el mismo espesor, les estoy dando 1.5 y aquí puedo activar línea discontinua. Entonces aquí ya me aparecen, al activarla vienen las opciones para decir qué distanciamiento quiero para esa línea discontinua. Entonces acá viene una distancia de 12 puntos, o puedo reducirla por ejemplo a 5 o lo que ustedes necesiten, ¿no? Y tengo la opción de manejar distintos tipos de línea discontinua. En esta, si solo modifico el primer renglón, va a ser siempre el mismo espaciado. Si modifico, bueno, tengo aquí la chance de ir modificando las distintas distancias. Por ejemplo, puedo aquí aumentar la segunda distancia a 10. Por ejemplo, aquí si alargo esta línea, bueno, no se nota mucho, tal vez vamos a darle 2, 10 y 2. Entonces ahí ya se nota como le está dando, en un punto le está distanciando 2, después deja una mayor distancia y luego otra vez deja 2, ¿no? Entonces eso lo podemos nosotros configurar. Aquí tenemos varios espacios para configurar nuestras distancias. Aquí no estaba seleccionada. Bueno, entonces para este caso tal vez necesito un mayor distanciamiento. Vamos a aumentarlo a 5, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos aquí hasta el último la opción de agregar a nuestras líneas en las puntas inicial o final un símbolo. Entonces tenemos flechas, tenemos puntos, todo tipo de símbolos por aquí, ¿no? Entonces aquí yo le puedo dar el símbolo que necesito, que es una flecha. La que tiene el ejemplo es una flecha abierta, más o menos como esta, ¿no? Nada más que iría en el punto final. Aquí depende cómo la empecé a trazar, si la empecé a trazar de arriba o de abajo. Simplemente aquí con este botón puedo invertirla del otro lado y ya aparece aquí, ¿no? Igual esas flechas se pueden configurar también, o ese símbolo se puede configurar aquí el tamaño. Aquí siempre va a aparecer al 100%. Esto siempre va a corresponder al grosor que yo le dé. Entonces si aumento el grosor va a aumentar el tamaño del símbolo. Y si ya tengo definido mi grosor, pues puedo, y quiero aún así el símbolo más grande, puedo aumentar aquí el porcentaje. Puedo darle por ejemplo 150 y va a aumentar el tamaño de ese símbolo, o puedo disminuirlo, etcétera, ¿no? En este caso creo que queda bien al 100%. Y lo mismo pasaría con esta flecha también, que sería prácticamente el mismo tipo de flecha, que sería más o menos la flecha 11, ¿no? Algo así. Y el color pues lo vamos a modificar
aquí en nuestra parte de arriba sería un color rojo, ¿no? Tanto para esa flecha como esta de aquí. Entonces puede ser que ya teniendo una flecha podemos simplemente copiarlas dejando apretado control y ya utilizar esas mismas flechas. Ya nada más las editamos con selección directa o las podemos girar también o invertir aquí la flecha, ¿no? Entonces aquí ya tengo lo que es la primera figura con las flechas. Aquí aumenté un poco, me parece, el tamaño de la flecha. Creo que le puse 150 en porcentaje. Ya está aquí el trazado del terreno. Lo hice con la pluma. Y hay que poner atención a las calidades de línea, son importantes porque no todas representan lo mismo. En este caso, por ejemplo, esta línea discontinua de aquí está mostrando cómo estaba la figura original, que era recta, y aquí se está elevando el techo, ¿no? Se está creando un techo a dos aguas. Y entonces, como está representando la figura anterior, es una línea un poco más delgada, tiene punto 5 y es discontinua. El terreno es línea gruesa, pero en línea punteada, ¿no? Es un terreno irregular, etcétera. Entonces, después esta figura, la tercera, bueno, aquí a lo mejor puede ser que se encuentren con este problema, que tal vez están un poco grandes las figuras, no van a caber en ese formato de hoja. Simplemente podemos seleccionar todo para que no se pierda la proporción entre todas las figuras y podemos reducir un poco el tamaño. Acuérdense, muy importante también que dejen apretado Shift para que no pierdan su proporción o la vista original. Entonces la podemos reducir un poco para que nos quepa todo aquí, ¿no? Entonces ya puedo separar más esto, o sea, tanto como se necesite. Si es necesario aún más, lo podemos reducir todavía más, ¿no? Entonces, como vamos a meter todavía el terreno, bueno, entonces aquí para la siguiente figura como ya tenemos aquí el terreno, vamos a copiarlo simplemente hacia abajo. Aquí ya está, digamos, nuestra figura emplazada en el terreno. Sin embargo, el terreno aquí ya no se vería esta parte que queda detrás, ¿no? Entonces simplemente vamos por la tijera, creamos un corte de este lado y de este lado y eliminamos este trazado que quedó acá. Ahí está, ¿no? Y luego aquí nos faltaría la línea discontinua que va a mostrar cómo se encontraba la figura anterior y qué modificaciones está sufriendo acá. Aquí, por ser un terreno irregular que tiene como una esquina, está mostrando que la figura se recorre de los extremos hacia adelante, está como empujándola, ¿no? Entonces, para colocar la figura anterior, podemos simplemente copiar la que teníamos antes. Para eso y para no revolver aquí nuestras líneas y que después sea más complicado editarlas, podemos seleccionar aquí las líneas que tenemos de esta figura y agruparlas. Entonces le doy botón derecho,
agrupar y la deslizo y la copio para acá abajo, ¿no? Entonces la voy a colocar, el punto que va a coincidir es esta esquina de arriba, entonces la coloco en el mismo lugar aproximadamente y esta que coloqué le voy a dar menos espesor, puede ser 0.5 y línea discontinua puede ser a 5 puntos de separación, ¿no? Y bueno, esto va a ser como va a ejemplificar de mejor manera los cambios que está sufriendo, ¿no? Entonces estas flechas las puedo copiar y las puedo colocar aquí, ¿no? Entonces van a mostrar de dónde estoy empujando mi figura y los cambios que está sufriendo. Entonces este iría acá y tendría otra del otro lado. Y luego tengo una línea gruesa que me está mostrando, me está indicando dónde está la calle y también uno de los motivos por el cual estoy modificando mi edificio, ¿no? Entonces aquí con línea gruesa tengo marcado lo que vendría siendo la calle de una forma abstracta. Estoy marcando dónde está la calle. Entonces es una línea bastante gruesa. Podrían ser unos 10, tal vez 10 puntos. Vamos a probar con 10. Y vamos a cambiarle el color. Tiene un color un poco amarillo, ¿no? Entre amarillo, ligeramente tal vez al naranja. A veces el amarillo, tan amarillo, es problemático porque a la hora de imprimir o visualizarlo a veces no se nota tanto, ¿no? Entonces tal vez un poquito hacia el naranja. Y sería una línea discontinua. Vamos a ponerle, a ver, 15. Más o menos creo que está bien. O a ver, 13. Y aquí sí, como es una línea muy gruesa, sí va a haber diferencia en lo que sería el remate. Entonces aquí en remate le puedo cambiar a extremo plano y realmente me va a dar el efecto que estoy buscando. Entonces bueno, ya nada más es cuestión a lo mejor de acomodarla, de preferencia que no se cruce aquí con estas otras flechas. Y bueno, ya nada más puedo detallarla aquí con selección directa, ¿no? Y por ahí trae un texto todavía. Ahorita todavía no vemos la herramienta, pero ahorita eso lo vamos a dejar hasta el final. Y bueno, ya nada más iríamos por la última figura. Entonces ya tenemos el terreno. Igualmente lo vamos nada más a copiar aproximadamente. Aquí como ya se movió esta figura, tal vez tendríamos que extender esta línea. Bueno, como es punteada prácticamente no hizo diferencia. Esta sí. Y hay igual unos símbolos de flechas. Una me marca el acceso. De esta manera. Es de color rojo. Tal vez un poco más gruesa.
no es discontinuo, apagamos, y en el símbolo tiene otro tipo de flecha. O sea, también esto es importante, a lo mejor si se fijan, no todas las flechas tienen la misma simbología, ¿no? Entonces para diagramas o sea, idealmente hay que distinguir. En este caso, estas son flechas que me marcan un tránsito o movimiento de personas, ya sea a lo mejor acá el acceso. Entonces, idealmente voy a distinguirlas con otro símbolo diferente a las que estoy utilizando aquí arriba, que me están marcando una transformación del edificio. Entonces aquí voy a utilizar otro tipo de flecha, que puede ser la que utilicé en el ejemplo, puede ser algo así. La invertimos, no es tan grande, vamos a ponerla al 50%, ¿no? Algo así sería. Y igualmente la que viene del otro lado, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, algo interesante que se puede hacer aquí es guardar, digamos, nuestros estilos de línea para aplicarlos a otras líneas y no volver a tener que configurarlas, ¿no? En este caso no, tal vez no vamos a ocuparlas tantas veces, pero cuando se va a ocupar muchas veces sí es de bastante utilidad. Entonces aquí hay un botón en el panel de la derecha que se llama estilos gráficos, en el que podemos guardar el estilo que utilicemos para, por ejemplo, nuestras flechas, ¿no? Simplemente tenemos que tomar un trazado u objeto que nosotros tengamos y que queramos guardarlo como estilo, arrastrarlo y soltarlo aquí en esta ventana de estilos gráficos, y nos va a crear en automático aquí el estilo, ¿no? Aquí ya se queda guardado ese tipo de línea que estoy utilizando, y si yo quiero pasárselo en automático a otra línea que haya trazado aquí, simplemente la selecciono, le doy clic aquí en el estilo que acabo de crear y le agrega esas características que yo haya guardado. Entonces, bueno, por aquí tenemos todavía otra flecha, tenemos el recorrido o el asoleamiento. Entonces, esta va en amarillo, es discontinua, vamos a darle 5, tal vez un poco más gruesa. Vamos a cambiar el remate a cuadrado y vamos a agregarle la flecha que estábamos utilizando igual al 50%, algo así sería. Esa flecha nos está marcando la vista que digamos que va a tener los los habitantes o los usuarios del edificio hacia el exterior, ¿no? Por eso es una flecha que tiene otro color, tiene otras características. Luego nos faltaría nada más el recorrido del sol, para lo cual vamos a tener que crear aquí una especie de icono. Para el sol vamos a ir a las figuras básicas, vamos a tomar elipse, dejamos apretado shift para crear un pequeño círculo. Vamos a ponerlo en rojo, línea continua, tal vez más delgado. Y vamos a crear aquí las otras líneas con segmento de línea. Vamos a trazar la primera línea aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es, queremos colocar esa línea todo alrededor aquí de este círculo para simular el símbolo del sol, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta línea y vamos a ver aquí lo que es la rotación de objetos. Vamos a ir a este botón que se llama rotar. Vamos a utilizar rotar y reflejo o espejo. Entonces vamos a tomar aquí rotar.
Ahora con ese botón, pues ya saben, vamos a poder rotar igual que como lo hacemos con la herramienta selección y nos aparecen aquí la opción, ¿no? Sin embargo, este botón nos da la opción de poder rotar o elegir el punto de rotación, que en este caso yo quiero que sea el centro del círculo. Entonces para eso voy a dejar apretado Alt, voy a colocarme en el centro del círculo, me va a marcar la palabra centro, ahí es donde voy a dar clic, dejando apretado Alt, ya saben, clic y suelto. Entonces me va a aparecer aquí esta ventana, me va a decir en qué tanto quiero rotar. Entonces voy a ponerle aquí que será 20 grados por ejemplo. Voy a darle aquí previsualizar y voy a darle en copiar. Pues aquí puedo rotar la misma línea, le doy OK y va a rotar esa línea. Si quiero, además de, o sea, quiero rotarla, pero además que sea una copia, entonces le voy a dar clic aquí en copiar y me va a crear una línea de 20 grados hacia la izquierda, ¿no? Bueno, tal vez quedaría mejor con un poco más de distancia, entonces voy a repetirlo, voy a tomarla, clic aquí en el botón rotar, dejo apretado Alt, me coloco en el centro donde aparezca la palabra centro, doy clic y suelto y voy a aumentar un poco aquí el, vamos a darle 45 grados mejor, ¿no? Y clic aquí en copiar y ya está. Entonces ya saben, para volver a repetir la acción, que es un poco más rápido, selecciono el último objeto, ya sea botón derecho transformar, volver a transformar o control D como dice acá. Entonces selecciono mi último objeto, control D, y ese mismo me lo vuelve a rotar 45, 45, 45. Realmente así me puedo seguir hasta completar la figura. Para que vean cómo funciona el botón de espejo, vamos a hacerlo la otra mitad con el espejo, ¿no? Entonces voy a activar aquí reflejo o reflejo, como se llama, y voy a seleccionar estos tres de este lado que quiero reflejar hacia el lado derecho. De igual manera voy a activar aquí reflejo, voy a dejar apretado Alt, me voy a colocar al centro donde me aparezca la palabra centro. Si no aparece, toquen o acérquense ligeramente hacia el círculo y regresen al centro y va a aparecer la palabra. Doy clic y suelto y aquí me aparece igualmente esta ventana donde voy a decir si quiero hacer un reflejo vertical, horizontal y en qué ángulo, ¿no? Entonces sería vertical, 90 grados está bien, y le doy aquí en copiar y me crea el reflejo del otro lado, ¿no? Entonces ya tendríamos lo que es nuestro símbolo. Vamos a agruparlo para que sea más fácil o no se nos vaya a mover. Vamos a seleccionar todo, botón derecho, agrupar, y vamos a crear la línea que nos va a marcar el recorrido, ¿no? Vamos a ir por la herramienta pluma, con la cual podemos crear trazados curvos. Vamos a crear un primer punto, un segundo punto sosteniendo el mouse para dar una curvatura aproximadamente ahí, y el punto final donde se va a meter el sol, igualmente dejando apretado y más o menos moviendo aquí para que tengamos el recorrido aproximado del sol, ¿no? Botón escape, igual si no me gustó del todo, quiero perfeccionarla, voy a herramienta selección directa y puedo editar ligeramente aquí mi línea para perfeccionarla. Pongo línea discontinua, vamos a darle 10 de separación y vamos a ponerle en la punta una flecha, ¿no?, que nos indica el recorrido. Entonces ya estaría, nada más nos faltaría lo que sería los textos. Entonces por último los textos, tenemos la herramienta aquí a la izquierda, no es
realmente muy diferente a lo que es en Photoshop. Sí nos trae aquí unas opciones extras diferentes, pero que vamos a dejar para la siguiente clase. Por ahorita simplemente vamos a utilizar la herramienta texto, la normal, la tradicional. Y vamos a colocar entonces aquí nuestro texto, ¿no? Entonces a la hora de colocarlo, digamos que tenemos dos opciones o dos diferencias. Una es crear un cuadro de texto dejando apretado, y nuestro texto se va a limitar únicamente a ese recuadro que nosotros hayamos trazado. Y otra es simplemente dar un clic y soltar, y entonces se va a adaptar, digamos, el texto, o más bien el recuadro se va a adaptar al texto que nosotros anotemos, ¿no? Entonces, bueno, para este caso prácticamente puede ser simplemente con un clic y soltamos, y ya colocamos nuestro texto. Igualmente aquí viene el título general, viene en color rojo, y aquí arriba tenemos nuestras opciones de edición de texto. Tenemos pues el tipo de letra, si queremos, bueno, algunas letras nos trae la opción de negritas, otras no. Entonces ahí, dependiendo, podemos seleccionar alguna parecida a la que estamos utilizando en el ejemplo. O sea, de preferencia, por lo general actualmente se utilizan tipografías más simples. O sea, dependiendo un poco del diseño tal vez. O sea, a veces tiene que ir un poco de acuerdo al diseño, ¿no? A lo mejor tengo un diseño muy minimalista, pues tendría sentido utilizar una letra también simple, sin tanto adorno, ¿no? Después vamos a ver también cómo podemos descargar y meter aquí en el programa otras tipografías, a lo mejor con más diseño, más especiales. Entonces, bueno, aquí tenemos esta, por ejemplo, que esta yo la descargué, pero aquí encontrarán también algunas que nos da distintos tipos de espesor, o si es cursiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, como es el título, podría darle bold, un poco más gruesa. Aquí modifico el tamaño. Entonces, aparte, bueno, acá tengo la alineación, izquierda, centrado, etcétera. Y aparte de estas opciones que tenemos arriba, también podemos, aquí a la derecha, aunque no nos aparezca, podemos sacar la herramienta que nos trae más opciones para editar. O sea, también es algo como bueno que tiene Illustrator, que trae más, a mi parecer trae más opciones que las que trae Photoshop. Entonces aquí tenemos, vamos a ventana, y aquí tenemos la opción de texto, y podemos aquí abrir párrafo, por ejemplo, y nos va a abrir estas opciones. Bueno, tenemos párrafo, tenemos también carácter. Carácter es donde vamos a tener más opciones para configurar aquí nuestro texto. Entonces, algo interesante que tenemos en Illustrator es que podemos editar. Normalmente el espaciado de las letras nos los da ya el tipo de letra o el estilo. Sin embargo, aquí tenemos la opción de editar todo eso. O sea, acá tenemos la opción de editar, por ejemplo, la distancia entre letras. Aquí nos viene con este icono. Yo puedo decir, quiero mis letras que ocupen más espacio horizontalmente, o que estén más pegadas unas a otras. Aquí puedo controlarlo con este botón, por ejemplo, o si tuviera varios renglones, puedo controlar aquí también la distancia entre renglones. Entonces es algo que me permite como configurar y diseñar más todavía mi texto, ¿no? Entonces aquí tenemos el título, que sería volumen, y luego tenemos la descripción de cada paso. Podemos copiar el texto, darle doble clic y editarlo, ¿no?
1 y este sería, estamos en mayúsculas, programa, digamos, ese es el estilo a lo mejor que se utilizó para este diagrama, a lo mejor todo en mayúsculas. Ahora sí que eso sí puede ser un poco eh, al gusto de cada quien. Y esto, lo de programa, ya no iría en rojo, entonces para cambiar únicamente el color de esto lo seleccionamos y le cambiamos aquí a negro. Y tal vez, como ya es un subtítulo, podemos manejar ya no el estilo bold, que sería muy grueso, sino marcar a lo mejor el regular, ¿no? Y bueno, así colocamos todos nuestros subtítulos. Por ahí tenemos también algunas descripciones aquí, por ejemplo, de la calle. Entonces voy a poner aquí, ese sí está con mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí le ponemos calle, de hecho está en rojo. Incluso aquí se puede hacer una distinción, no puedo manejar bold para títulos, regular para subtítulos, que es un grosor medio, y hay tipos de líneas que me dan incluso todavía aquí, por ejemplo, otros espesores como light, para ocuparlo a lo mejor en descripciones, que es una letra más delgada o la más delgada que me dan, ¿no? Y bueno, tendríamos todavía otras descripciones. Aquí tendríamos la descripción de acceso, que ese sí está en negro. Del otro lado también tenemos un acceso. Tenemos la descripción de la flecha amarilla que nos está marcando las vistas. Tal vez puede ser un poco más pequeño, a lo mejor es de menos importancia que el acceso, podemos distinguirlo con bajando a lo mejor un poco el tamaño. Y aquí se indica lo que vendría siendo el patio exterior, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tendríamos todos los textos. Igual ya nada más podemos tal vez acomodarlo. Entonces ya tendríamos lo que es el programa inicial, volumen, o la evolución del volumen, adaptación a la topografía o el terreno y adaptación al contexto o a las condiciones específicas como es el asoleamiento, los accesos, las vistas, todo lo que a lo mejor debo tener en cuenta a la hora de que estoy diseñando, ¿no? Entonces esto me lo van a enviar por la plataforma. Por ahora todavía será como formato Illustrator. Este todavía no va a pesar mucho este archivo. Es relativamente sencillo, entonces se puede enviar como Illustrator. Entonces aquí van a guardar como, así como está Adobe Illustrator. Yo tengo, igual que como yo les pasé la versión 2020, entonces no creo que haya una versión todavía más actual, pero en caso de que le hubiera, sí, por favor no mandarlo a una versión más actual que 2020. Entonces aquí simplemente hay que, hay que guardar. En el caso de que ustedes quisieran después utilizarlo en una versión anterior, a la hora de que ya le dimos guardar nos aparece esta ventana. Es cuando nosotros podemos poner aquí ya
si queremos guardarlo para una versión anterior. Entonces aquí tenemos ya las anteriores, que son las S6, S5, etcétera. Entonces de ahí ya lo podemos configurar, darle OK y queda guardado.